Mucha gente cree que para avanzar necesita a alguien en quien apoyarse, una mano que los levante o un grupo que los impulse. Se convencen de que sin apoyo externo, no podrán dar pasos firmes. Pero esa creencia, lejos de ayudarlos, los mantiene encadenados. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será firme. Lo que descubrí es que los mayores avances en la vida ocurren cuando eliges avanzar por tu cuenta, no por arrogancia, sino porque finalmente entiendes que el progreso no puede depender de nadie más. Ese es el momento en que descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad, en lugar de ser una carga, te enseña concentración, disciplina y resiliencia. No necesitas un compañero para seguir adelante. Necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. La primera verdad que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue difícil de procesar. Nadie vendrá a rescatarme. Nadie. No importa cuánto amor sienta alguien por ti, cuántas promesas de apoyo te hagan, o cuán cerca parezcan estar. Hay batallas que solo tú puedes enfrentar. Hay noches tan pesadas que ni el mejor consejo ni el abrazo más cálido pueden ayudar, porque hay heridas que solo tú puedes soportar, decisiones que solo tú puedes tomar, y pasos que nadie más puede dar en tu lugar. Cuanto antes aceptes esa realidad, antes dejarás de esperar y comenzarás a valerte por ti mismo. Durante años me aferré a la idea de que alguien eventualmente reconocería mi esfuerzo, comprendería mi lucha o me levantaría cuando cayera. No fue la malicia lo que me hizo esperar. Fue el agotamiento, esa necesidad humana de sentirse apoyado. Pero esa ilusión me mantuvo débil, porque en el fondo todavía creía que mi progreso dependía de los demás. Entonces, un día, tras un golpe brutal, la claridad me golpeó. Estaba solo. Nadie más podía decidir por mí. Nadie más daría el siguiente paso. O lo hacía yo o me quedaba estancado. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con palabras de consuelo, llegó con silencio, dolor y una determinación que nunca supe que tenía. Desde entonces, cumplí con mis compromisos incluso cuando nadie me veía. Me aferré internamente, incluso cuando todo a mi alrededor se desmoronaba, porque comprendí que el verdadero carácter no se forja en compañía, sino en soledad. Y esa misma soledad, la que al principio me aterraba, se convirtió en mi maestra. Me obligó a enfrentarme a mí misma, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesta a perder y qué no podía posponer más. Aprendí a confiar en mi propio juicio, a escuchar mi intuición y a creer en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Porque cuando ya no tienes a nadie en quien confiar, aprendes a caminar con firmeza. No porque seas inquebrantable, sino porque no tienes otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que no sabías que tenías. Desde entonces, dejé de esperar. Dejé de buscar validación. Dejé de anhelar ser rescatado. Asumí la responsabilidad, y en ese acto encontré una libertad que nunca antes había experimentado. Porque cuando lo que construyes ya no depende de otros, cada paso adelante es auténtico, y cada logro es verdaderamente tuyo. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para avanzar, ni testigos que lo obliguen a rendir cuentas, ni consuelo que lo mantenga en pie. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir adelante, incluso si eso significa caminar solo, especialmente si significa caminar solo. Ahí es donde comienza el verdadero poder. La primera verdad que tuve que afrontar fue dura, pero lo cambió todo para mí. Nadie vendrá a rescatarte. Ni tu familia, ni tus amigos más cercanos, ni siquiera quienes juran que siempre te apoyarán. No importa cuánto amor o lealtad sientan los demás por ti, hay batallas que solo tú puedes librar. Hay noches tan pesadas que ningún consejo ni abrazo puede ayudarte a superarlas. Hay decisiones que solo tú puedes tomar y pasos que nadie más dará jamás en tu lugar. Cuanto antes dejes de esperar a que alguien te levante, antes te levantarás por ti mismo. Durante mucho tiempo, creí que alguien eventualmente notaría mi esfuerzo, reconocería mis dificultades o me levantaría cuando cayera. No era debilidad, era agotamiento. Era mi profundo deseo de sentirme apoyado. Pero esa ilusión me mantuvo dependiente, y la dependencia me mantuvo débil. La revelación llegó en uno de mis momentos más difíciles. Me di cuenta de que estaba completamente solo, y solo yo podía decidir si quedarme abajo o seguir adelante. Nadie más lo haría por mí. Ese fue mi verdadero despertar. Y no vino envuelto en palabras de consuelo. Llegó a través del dolor, del silencio y de una determinación que ni siquiera sabía que tenía. Empecé a cumplir mis promesas, incluso cuando nadie me veía.
Me mantuve firme por dentro, incluso cuando todo a mi alrededor parecía derrumbarse. Porque el carácter no se forja en compañía, se construye en soledad. Al principio, la soledad me aterrorizaba, pero con el tiempo, descubrí que era una maestra. Me obligó a confrontarme a mí mismo, a hacerme las preguntas difíciles. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué ya no puedo postergar? Aprendí a confiar en mis instintos, a creer en mi juicio y a reconstruirme sin testigos. Porque cuando nadie te sostiene, no tienes más remedio que caminar con firmeza. No porque seas inquebrantable, sino porque te das cuenta de que no hay otra opción. Esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que existía. Desde entonces, dejé de esperar, de buscar la validación, dejé de tener la esperanza de ser rescatado. Asumí la responsabilidad de mi vida y, al hacerlo, encontré la libertad. La verdadera libertad, porque cuando tu progreso ya no depende de nadie más. Cada paso que das es completamente tuyo. Cada logro es auténtico. Y descubrí que no hay nada más fuerte que un hombre que no necesita compañía para avanzar, ni público al que demostrar su valía, ni consuelo para mantener los pies en la tierra. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir adelante. Incluso cuando está completamente solo. Sobre todo cuando está solo. Porque ahí es donde nace el verdadero poder. El segundo principio que tuve que adoptar fue dejar de clamar por apoyo emocional. Porque cuanto más depende tu progreso del aliento de los demás, más débiles se vuelven tus cimientos. Claro que es natural querer ser escuchado, comprendido y animado. Pero cuando esa necesidad se convierte en una condición para avanzar, renuncias a tu fuerza. Nadie te debe motivación. Nadie existe solo para impulsarte. Cada persona carga con sus propias batallas, su propio caos. Si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, siempre te quedarás atrás mientras las oportunidades se escapan. Yo viví esto. Solía compartir mis sueños esperando la emoción de los demás. Compartía mis fracasos esperando consuelo. Mostraba mis heridas esperando comprensión. Y cuando esas reacciones no llegaban, me sentía decepcionada, incluso abandonada. Pero no era abandono, era la realidad. La vida no gira en torno a mis sentimientos. Nadie está obligado a estar presente cada vez que caigo. Y darme cuenta de eso no me amargó, me fortaleció. En el momento en que dejé de esperar que los demás me comprendieran, me sentí más ligero. Mi progreso ya no dependía de las reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Descubrí que la mayor fuente de fortaleza proviene de dentro. Del respeto que te das al perseverar. Del poder que obtienes al seguir construyendo en silencio. De la disciplina que mantienes incluso cuando nadie te ve. Porque cuando puedes mantenerte firme en tus días más oscuros, cuando trabajas sin testigos, cuando sigues adelante sin elogios, la forma en que te ves a ti mismo cambia para siempre. Te respetas más profundamente. Y nadie más puede darte eso. Se forja en la soledad, en el cansancio, en una constancia invisible. Dejar el hábito de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor ni a la conexión. Significa que ya no te alejas de un lugar de necesidad. Ya no esperas ser salvado. Avanzas porque sabes quién eres. No buscas a alguien que te complete. Estás en proceso de completarte. Y ese cambio lo cambia todo. Un hombre que asume el control total de sus emociones, deja de exigir y empieza a crear. Ya no necesita, elige, ya no ruega, cree. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás también lo ven. Porque ya no dependes de la validación para avanzar. Ya sea que estés rodeado de gente o completamente solo, tu camino permanece despejado. No te guía el miedo a ser abandonado, sino tu propósito. No actúas para que te noten. Actúas porque sabes a dónde vas. Si alguien se une, genial. Si no, sigues adelante con la cabeza en alto, los pies firmes y una voluntad inquebrantable. Esa es la diferencia entre quienes lo intentan y quienes triunfan. Quienes triunfan no esperan ánimos, no buscan la aprobación, simplemente respiran hondo, aprietan los dientes y siguen adelante. Porque entienden que el progreso no necesita espectadores. Solo requiere disciplina, concentración y la determinación de avanzar incluso cuando estás solo. Especialmente cuando estás solo. Porque en esos momentos invisibles, nace la versión de ti que es capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que tuve que adoptar, fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero es uno de los hábitos más destructivos que podemos adoptar. Cada queja le dice a tu mente que eres impotente. Que el mundo exterior tiene más control que tu voluntad. Que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites esa narrativa el tiempo suficiente,
se arraiga en tu interior, convirtiéndose en una voz que debilita tu espíritu y drena tus ganas de seguir adelante. Quejarse es el lenguaje de quienes ya se han rendido. Viví en esa trampa durante años. Me quejé de la injusticia, la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso de mí misma. Pensé que tenía todo el derecho a hacerlo, y tal vez lo tenía. Pero la verdad es que quejarse nunca resolvió nada. Nunca me dio fuerzas. Nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me hundió más, me convirtió en una víctima y me dejó esperando soluciones que nunca llegaron. Lo peor de todo es que me empujó al cinismo, convenciéndome de que nada podía cambiar, de que nada valía la pena, de que rendirse era más fácil. Y ahí es cuando uno empieza a morir por dentro, incluso estando vivo. Un día, frente al espejo, me hice la pregunta más difícil. ¿Cuánto de lo que me duele existe solo porque he evitado hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto de mi sufrimiento he creado con pasividad, excusas y quejas interminables? La respuesta fue dolorosa, pero también liberadora. Porque ese día, dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Elegí convertirme en alguien que actúa en lugar de quejarse, alguien que ve lo que está mal y lo enfrenta de frente, no con palabras, sino con acciones, no con frustración, sino con resultados. Desde ese momento, comencé a reemplazar cada queja con una simple pregunta. ¿Qué puedo hacer al respecto? No qué deberían hacer los demás, ni cómo debería cambiar el mundo, sino qué puedo hacer yo. Hacerme esa pregunta a diario me transformó. Los muros que una vez vi se convirtieron en puertas. La ira que cargaba se convirtió en combustible. Donde antes pensaba en rendirme, comencé a asumir la responsabilidad. Pasé de espectador a protagonista. Y a través de la acción silenciosa y constante, comencé a reconstruir el respeto por mí mismo. Porque cada queja mina tu dignidad, pero cada acción, por pequeña que sea, por imperfecta que sea, te levanta. La vida sigue siendo dura, la injusticia sigue existiendo, pero cuando dejas de quejarte, dejas de arrodillarte ante ella, te levantas, te mueves. Y eso lo cambia todo, porque el mundo no da nada a quienes se quejan, pero siempre abre puertas a quienes persisten, a quienes se levantan, a quienes transforman lo poco que tienen en progreso constante. Desde entonces, si algo me duele, no me quejo, actúo. Si algo falta, no espero, construyo. Si me indigno, no grito, me muevo. Y si estoy solo, sin aplausos ni compañía, sigo igual. Porque por fin entendí algo. Quien se queja siempre necesita cómplices para justificar su inacción. Pero quien lucha en silencio no busca excusas, busca un rumbo. Se niega a decir no puedo, porque sabe que puede. Solo necesita empezar, silenciar el ruido, apretar los dientes y seguir adelante, aunque sea solo, sobre todo si es solo. El cuarto principio que cambió mi vida fue desarrollar disciplina, cuando nadie me veía. Porque, siendo sinceros, es fácil ser constante cuando alguien te vigila, cuando hay plazos, reglas y consecuencias. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te exige responsabilidades, cuando el fracaso no tiene consecuencias inmediatas, ahí es cuando se revela tu verdadera fuerza. El verdadero crecimiento no ocurre en público. Ocurre en privado, en esos momentos de silencio en los que solo tú sabes si cumpliste tu promesa o la rompiste. Durante mucho tiempo, mantuve la disciplina mientras tuve jefes, maestros o estructuras externas que me mantenían a raya. Pero en cuanto esas estructuras desaparecieron, también lo hizo mi fuerza. Rompí promesas que nadie más vio. Hice planes que nunca cumplí. Me fallé a mí mismo. Y aunque nadie más lo supiera, lo hice. Y cada fracaso silencioso me debilitó por dentro. Porque puedes mentirle a todos, pero nunca a ti mismo. Vivir con esa verdad que no estás haciendo lo que deberías es su propio castigo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que convertirme en mi propia autoridad, mi propio líder. Nadie me iba a despertar temprano. Nadie me iba a recordar que dejara de perder el tiempo. Nadie me iba a imponer disciplina. Esa responsabilidad tenía que venir solo de mí. Una vez que esa conciencia se asentara, todo cambió. Dejé de actuar para complacer a los demás, y comencé a actuar para evitar traicionarme a mí mismo. Mi palabra se convirtió en mi contrato, y si decía que haría algo, lo hacía. No porque alguien me estuviera mirando, sino porque me lo prometía a mí mismo. Y eso era suficiente. La disciplina no es algo que se aprende de un libro. Se construye día a día, con repetición y perseverancia. Sí, es incómoda. Sí, a veces duele, pero es liberadora, porque una vez que la dominas,
Ya no necesitas motivación ni presión externa. No dependes de las circunstancias. Dependes solo de tu decisión. Te conviertes en alguien que avanza incluso cuando está cansado, que cumple sus promesas incluso sin reconocimiento, que se mantiene firme incluso en la soledad total. Y quiero que recuerdes esto bien. Tu disciplina es tu libertad. No es una prisión. Es una declaración de que incluso en tus peores días, puedes ser fiel a tu palabra. No necesitas una audiencia para ser constante. Solo necesitas respetarte lo suficiente para seguir adelante. Y ahí es donde nace el respeto por uno mismo. Cuando te ves cumpliendo promesas al hombre del espejo, eso no tiene precio. Si esto te resuena, suscríbete y únete al viaje. Este espacio es para quienes forjan su carácter en la oscuridad, para quienes no necesitan atención para seguir creciendo. Y escribe en los comentarios, ¿qué hábito estás dispuesto a mantener, aunque nadie te lo pida? Escríbelo no para mí, sino para ti. Porque una vez que declaras tu compromiso en silencio, tu vida empieza a cambiar. Recuerda, la disciplina no se trata de lo que haces cuando estás inspirado, sino de lo que eliges cuando nadie te ve. El quinto principio que transformó por completo mi camino fue aprender a administrar mi tiempo como si fuera mi posesión más valiosa. Porque en realidad lo es. El dinero se puede perder y recuperar. Los objetos se pueden reemplazar. Pero cada segundo que se escapa se pierde para siempre. Sin embargo, la mayoría de la gente, incluyéndome a mí durante muchos años, trata el tiempo como si fuera infinito, como si el mañana estuviera garantizado, como si posponer los sueños no tuviera costo. La verdad me golpeó cuando miré hacia atrás y me di cuenta de cuántos años había desperdiciado, no por mala suerte ni falta de talento, sino simplemente por malgastar mis horas. Las dediqué a distracciones, a conversaciones sin sentido, a rutinas que no me acercaban a nada que valiera la pena. Las malgasté en gratificación instantánea, en entretenimiento sin fin, en excusas disfrazadas de descanso. Y poco a poco, sin darme cuenta, construí una vida llena de oportunidades desperdiciadas. Fue entonces cuando comprendí algo doloroso. La pobreza no se trata solo de falta de dinero. Se trata de la falta de control sobre tu tiempo. Porque quien es dueño de tus horas es dueño de tu vida. Si no los orientamos hacia la construcción de algo significativo, se desvanecen en la nada. Así que tomé la decisión de tratar mi tiempo con la seriedad que merecía. Empecé a ver cada hora como una inversión, preguntándome si lo que hacía me acercaría a mis objetivos o me alejaría. Empecé a eliminar cosas que me robaban el foco. Dejé de prestar atención a personas que solo me quitaban energía. Reduje el entretenimiento que no aportaba valor. No se trataba de eliminar la alegría ni de convertir la vida en puro sacrificio, sino de encontrar el equilibrio y respetar mis horas como si fueran oro. Porque lo son. Cada proyecto que construí, cada hábito que establecí, cada sueño que empecé a perseguir fue el resultado de dirigir mi tiempo con intención. Y poco a poco, la diferencia se hizo notable. Dejé de vivir en piloto automático. Dejé de ir a la deriva. Empecé a ser dueño de mis días. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sentir rico, no por la riqueza material, sino porque mi vida finalmente estaba bajo mi control. También aprendí algo importante sobre el tiempo. Si no lo planificas, alguien más lo hará. Si no lo defiendes, el mundo te lo quitará. Por eso creé rutinas, horarios y límites. Protegí mis mañanas. Organicé mis tardes. Le asigné un lugar a cada actividad. No siempre fue fácil, a veces la vida interrumpe. A veces los planes fallan. Pero incluso con los contratiempos, tenía una brújula. Y esa brújula me permitió avanzar, poco a poco, hacia donde quería estar. Mucha gente me pregunta si la disciplina y la planificación no hacen la vida aburrida. Respondo lo contrario. La disciplina y la planificación te liberan de perder el tiempo en tonterías. Te permiten disfrutar la vida más profundamente, sin culpa. Porque sabes que has hecho lo que tenías que hacer. Te dan la tranquilidad que da el orden. Saber que no estás desperdiciando el único recurso que nunca podrás recuperar. Por eso hoy no pierdo el tiempo. Lo valoro. Lo protejo. Porque sé que quien domina sus horas, domina su destino. Y si quieres cambiar tu futuro, el primer paso es dejar de desperdiciar tu presente. El sexto principio que descubrí es uno al que muchos se resisten, pero que es fundamental. Debes aprender a sentirte cómodo con la incomodidad. La sociedad moderna nos ha convencido de que la comodidad es el objetivo final, que la felicidad reside en la tranquilidad, en el placer, en no sentir nunca dolor. Pero la realidad es la contraria. El crecimiento solo se logra a través de la incomodidad. Los músculos crecen cuando se les exige hasta el límite.
El conocimiento se expande cuando tu mente lucha con lo que aún no comprende. El carácter se fortalece cuando la vida te pone a prueba con obstáculos que preferirías evitar. Pasé años huyendo de la incomodidad, buscando siempre el camino más fácil, la cama más suave, el placer más inmediato. Y en esa búsqueda me debilité. Mi espíritu se encogió. Me convertí en alguien que evitaba los desafíos, alguien que se conformaba con menos, alguien que temía el esfuerzo, hasta que un día me di cuenta de que todo lo que admiraba en los demás, fuerza, sabiduría, valentía, se había forjado en la incomodidad. Ninguna gran vida se construye en zonas de confort. Ninguna historia poderosa proviene de alguien que nunca enfrentó dificultades. Y fue entonces cuando decidí cambiar mi relación con la incomodidad. En lugar de huir de ella, comencé a abrazarla. Empecé a despertarme más temprano, a entrenar más duro, a leer libros que exigían esfuerzo, a tener conversaciones difíciles que solía evitar. Al principio, fue doloroso, frustrante, incluso agotador. Pero poco a poco, mi mente y mi cuerpo se adaptaron. Lo que una vez se sintió insoportable se volvió normal. Lo que una vez parecía imposible se convirtió en rutina. Y fue entonces cuando comprendí la verdad. La incomodidad no te mata. La comodidad sí. Porque la comodidad te mantiene estancado, atado a la mediocridad, atrapado en rutinas que no te desafían. La incomodidad, por otro lado, te da vida, te agudiza, te empuja hacia adelante, te obliga a crecer. Es por eso que ya no huyo de la incomodidad. La busco, la invito. Porque sé que cada vez que entro en la incomodidad, entro en el crecimiento. Cada vez que soporto el dolor, fortalezco mi voluntad. Cada vez que rechazo la comodidad, gano libertad. Y eso no tiene precio. Hoy, cuando me enfrento a desafíos, ya no pregunto por qué a mí. En cambio, pregunto qué me está enseñando esto. Cuando me siento cansado no digo no puedo. Digo así es como crezco. Y cuando la vida me pone en situaciones que ponen a prueba mis límites, me recuerdo que cada incomodidad es una forja donde se forja el carácter. Si quieres una vida fácil, tendrás un futuro difícil. Si aceptas la incomodidad ahora, crearás un futuro sólido. Esa es la paradoja que la mayoría ignora. Pero quienes la abrazan, quienes la viven, quienes eligen el camino difícil hoy, esos son los que finalmente viven con verdadera libertad. Y si estás escuchando esto, tal vez sea porque en el fondo ya lo sabes. En el fondo, has sentido que la comodidad te asfixia lentamente, que la facilidad drena tu potencial. Y si eso es cierto, te invito a dar el primer paso. Haz algo incómodo hoy, aunque sea pequeño. Despierta más temprano. Apaga las distracciones. Afronta lo que has estado posponiendo, deja que esa incomodidad te moldee. Porque la verdad es que no puedes controlar las dificultades que te presenta la vida, pero sí puedes controlar el esfuerzo que decides hacer. Y esa decisión, más que cualquier otra cosa, define la persona en la que te conviertes. El séptimo principio que transformó mi camino fue rodearme de las personas adecuadas. Durante años, subestimé el poder de mi entorno. Creía que mi voluntad sola bastaría, que mis decisiones no podían ser influenciadas por otros. Pero la vida me enseñó a las malas que tu círculo te eleva o te hunde. Si pasas suficiente tiempo con quejosos, tú también empezarás a quejarte. Si te acercas a quienes desperdician sus días, verás cómo tu tiempo se desvanece. Si compartes espacio con los indisciplinados, tus propios estándares caerán silenciosamente. Nos convertimos en el reflejo de quienes nos rodean, a menudo sin darnos cuenta. Por eso la mediocridad se propaga, es contagiosa. Pero también lo es la excelencia. Y una vez que comprendí esa verdad, comencé a elegir con cuidado. Me distancié de quienes me agotaban, que se burlaban de la ambición, que se reían de la disciplina. No fue fácil. A veces significaba estar solo, comer en silencio, caminar sin compañía. Pero me di cuenta de algo poderoso. Es mejor caminar solo hacia tu visión, que caminar con una multitud que no lleva a ninguna parte. La soledad puede ser pesada, sí, pero es temporal. La mediocridad, si la dejas arraigar, es permanente. Cuando finalmente comencé a conectar con personas que compartían ambición, que valoraban la disciplina, que respetaban el tiempo, algo dentro de mí cambió. Mi energía aumentó, mis estándares crecieron, mi visión se expandió. Porque las personas adecuadas no solo te acompañan, te desafían, te recuerdan tu potencial, no te dejan conformarte con menos. Y esta es la verdad. Si eres la persona más fuerte de tu círculo es demasiado pequeño. Debes buscar a quienes te inspiren, a quienes te incomoden con lo mucho que se exigen a sí mismos, a quienes te recuerden que siempre hay otro nivel que alcanzar.
Ahí es donde reside el crecimiento. Y si aún no puedes encontrar a esas personas, entonces conviértete en esa persona. Sé quien eleva el listón, quien construye disciplina, quien trata el tiempo como sagrado, quien se niega a quejarse. Vive de tal manera que cuando los demás te miren, se vean obligados a reconsiderar sus propios hábitos. Porque una persona con disciplina puede encender la llama en 10 personas más. Y 10 pueden cambiar una comunidad. Y una comunidad puede transformar el mundo. Empieza pequeño, pero empieza contigo. El octavo principio que adopté fue aprender a soportar la soledad sin romper. La vida moderna nos condiciona a buscar siempre ruido, compañía, distracciones, cualquier cosa para evitar enfrentarnos a nosotros mismos. Pero la soledad es una maestra. En soledad, descubres si puedes respetar tu palabra cuando nadie más te ve. Ves si puedes seguir adelante sin aplausos. Si puedes construir algo significativo sin validación. La soledad es donde la mayoría abandona. No por falta de fuerza, sino por falta de paciencia. Quieren reconocimiento rápido, resultados instantáneos, éxito inmediato, pero la realidad es que todo lo que vale la pena requiere temporadas de silencio. Las semillas crecen bajo tierra antes de florecer. Los músculos se fortalecen en repeticiones silenciosas. Los sueños se construyen en las horas invisibles antes de que el mundo lo note. La soledad no es abandono, es preparación. Y una vez que la acepté, dejé de temerla. Aprendí a usarla. Leí, entrené, escribí, trabajé en silencio, mientras otros estaban ocupados buscando aprobación. Y cuando llegó el momento, los resultados hablaron más fuerte que cualquier palabra. Por eso te digo, no le temas a la soledad. Úsala. Si puedes triunfar en silencio, brillarás sin pedirlo. Finalmente, el noveno principio que definió mi vida fue comprender que el éxito no es un destino, sino una disciplina. Muchos creen que el éxito es algo que se logra un día y se conserva para siempre, pero eso no es cierto. El éxito es frágil. Se renueva a diario. Depende de tus hábitos, de tus decisiones, de la constancia de tus acciones. En el momento en que dejas de esforzarte por él, empiezas a perderlo. Por eso, quienes se sienten cómodos con un pequeño progreso acaban retrocediendo. El éxito no es un trofeo, es una práctica. Se construye cada mañana que te despiertas y haces lo que dijiste que harías. Cada vez que te mantienes fiel a tu disciplina. Cada hora que respetas tu tiempo. Cada momento que te resistes a la comodidad y abrazas el esfuerzo. El éxito reside en la repetición, no en un solo evento. Y si puedes comprender eso, si puedes abrazar el proceso en lugar de perseguir solo la recompensa, entonces tu éxito no solo crecerá, sino que perdurará. Así que hoy les dejo esto. La pobreza y la mediocridad no son maldiciones. Son decisiones que se repiten a diario con pequeñas acciones, excusas y distracciones. Pero también lo es la grandeza. También lo es la libertad. También lo es la fuerza. Si decides dejar de quejarte, dominar tu tiempo, aceptar la simísinos atreste, incomodidad, valorar la soledad, rodearte de las personas adecuadas, y, sobre todo, mantener la disciplina, tu vida cambiará, no de la noche a la mañana, ni por arte de magia, sino de forma gradual, poderosa y permanente. La disciplina marca la diferencia entre quedarse estancado y avanzar. Es el puente entre quién eres y quién quieres ser. Y si me has escuchado hasta ahora, significa que estás listo. Listo para salir de la mediocridad, listo para dejar de ser víctima de la comodidad, listo para responsabilizarte de tus horas, tus hábitos, tu futuro. El mundo no te dará nada, pero tu disciplina puede dártelo todo. La pregunta es simple. ¿Elegirás el camino fácil que te mantiene pobre de espíritu o el camino difícil que te hace verdaderamente rico? Gracias por acompañarme en estos principios. Si este mensaje te ha resonado, suscríbete, compártelo con alguien que lo necesite y, sobre todo, ponlo en práctica. Porque las palabras inspiran, pero solo las acciones transforman. Y la disciplina, más que cualquier otra cosa, es la acción que lo cambia todo.